Hola y bienvenidos a una clase más de la materia de programación orientada a objetos. En esta clase, en esta lección, abordaremos el tema de las relaciones entre clases o entre objetos. Vamos a revisar de manera teórica estas relaciones. Una de ellas es la asociación, la siguiente es la agregación y la tercera y última es la composición. ¿Para qué vamos a diseñar o a definir estas relaciones entre clases? Bueno, una vez que nosotros tenemos identificadas nuestras clases, nuestros objetos, tenemos que relacionarlos para diseñar una solución a un problema, en donde ese problema será un problema computable. ¿Qué significa que sea un problema computable? Bueno, que podemos diseñar una solución a través de un programa, de un software, que nos va a permitir implementarlo en un lenguaje de programación. Una vez que diseñamos la solución, este pasa a ser parte de un sistema y a esta solución se le llama módulo. Este módulo se integra a una aplicación o a un sistema y en este caso pues nos resuelve un problema. El lenguaje que vamos a estar usando será el lenguaje de programación Java. Vamos a revisar de manera teórica las relaciones en el presente documento de manera breve, de manera teórica. Bien, menciona en el documento que nosotros, una vez identificadas las clases, entidades, también llamados objetos del mundo real, pues vamos a poder relacionarlos de estas tres formas. Si voy a la parte de abajo del documento, comenzamos a definir pues estos tipos de relaciones. La primera relación pues es la relación de asociación y esta relación pues realmente es una relación muy general entre dos clases, entre dos objetos. El ejemplo que tenemos es que yo puedo usar un objeto, ¿sí? Que sería de tipo jugador y que este jugador yo le puedo llamar entidad. Realmente es un sinónimo de clase. Y bueno, defino que puedo tener un jugador y ese jugador pues puede formar parte o forma parte de un equipo, en donde mi equipo y mi jugador son entidades o clases. Bien, la asociación entonces, en resumen, es un tipo de relación muy general entre dos clases. Si voy a la parte de abajo, pasaré a revisar y a definir que en la asociación pues podemos tener otros dos tipos, que sería la agregación y la composición. Hay que identificar que esta relación, esta asociación entre jugador y equipo puede ir en una dirección, lo voy a poner de este lado, puede ir en una dirección, ¿sí? O podemos tener la relación en dos direcciones. Es decir, podemos tenerlo bidireccional. Bueno, vamos a ver un poco más adelante qué significa
que vaya en una dirección o que vaya en ambas direcciones. Bien, otro ejemplo que nos muestra el documento es el cliente y nos dice que el cliente va a tener pues una dirección, ¿sí? Y es una relación de manera muy general. No nos marca pues alguna dirección en específico, como en la parte de arriba con la flecha. Así que bueno, tenemos una relación pues más general. Ahora, es importante definir que en estas relaciones de clases, de objetos, de entidades, podemos tener nosotros la cardinalidad. ¿Qué significa o qué es la cardinalidad? Esta cardinalidad nos va a definir cuántos elementos vamos a tener entre estos objetos, entre estas clases. Y cuando definimos nuestra relación, vamos a tener, ya lo vimos, dos entidades, dos clases, ¿sí? Y voy un poco más arriba para que se alcance a ver. Y esta cardinalidad la vamos a colocar de cada lado de mis clases o de mis objetos. En el ejemplo nos define los tipos o las cardinalidades que podemos tener en cada objeto. Bueno, cuando definamos entonces la relación, vamos a tener del lado izquierdo pues nuestra clase 1 y del lado derecho nuestra clase 2. Vean que la cardinalidad nos dice cuántos elementos voy a tener mínimo de quién, de la clase 1, y cuántos elementos máximo voy a tener de la clase 1. Lo mismo para los objetos de la clase 2. Me dice un número mínimo que puedo tener de la clase 2 y un número máximo de elementos que puedo tener de igual forma en la clase 2. ¿Cómo defino ese mínimo y ese máximo? Bueno, en base a la multiplicidad, que pues realmente es el número de elementos. Puedo tener en mínimo el número 1 de elementos, que significa uno y solamente un elemento. Puedo tener de este lado el 0, que sería mi mínimo, y puedo tener del lado derecho pues mi máximo. Eso es que puedo tener mínimo 0, máximo 1. De igual forma en las siguientes puedo tener desde n hasta m. Puedo tener un asterisco que implica 0 o muchos. Y puedo tener una donde el mínimo sea 0 y el máximo pues sea muchos. De igual forma puedo tener que el mínimo sea 1 y el máximo pues sean muchos o varios. Bien, ¿para qué definimos esta cardinalidad? Bueno, esta cardinalidad nos va a ayudar para definir bien las relaciones que vamos a tener. En la parte de abajo vamos a revisar algunos ejemplos, igual de manera muy breve. Y el primer ejemplo que tengo pues es cómo colocar la cardinalidad. Si yo defino a mi jugador, pues tengo mi mínimo y tengo mi máximo. Va seguido el máximo de 2 puntos, ¿sí? Que están antes
del máximo y después del mínimo. No siempre es necesario definir el mínimo y el máximo. Hay veces donde si yo no defino en mi relación un mínimo y un máximo, puedo tener mi clase 1 y defino, está un poco chueco esto, defino mi clase 2 y tengo una relación. Voy a borrar porque sí está un poco chueco. Si yo tengo mis relaciones entre dos clases, sí puedo tener una relación y en esa relación debería colocar pues lo que es la cardinalidad entre estas clases. ¿Qué pasa si yo no coloco o si coloco solamente el número 1 y acá pues coloco mi asterisco? Se puede omitir, ¿por qué? Porque estoy diciendo que este sería mi mínimo, pero también sería mi máximo. En el caso del asterisco, pues se supone del lado del programador que el mínimo será un 1 y el máximo pues, serán muchos o varios. Es decir, podemos omitir el mínimo, el máximo, pues dependiendo también el contexto del problema. A veces se omite. Lo mejor es colocar siempre el mínimo y el máximo para ser más explícitos y que quede más claro. Bien, vamos a revisar otro ejemplo y vamos a definir el otro tipo de relación. Bueno, en este documento precisamente nos muestra que, bueno, podemos definir la cardinalidad en las clases, en nuestros objetos, ¿sí? Y si vamos a la parte inferior, nos dice que podemos omitir, que es lo que explicaba, podemos omitir la cardinalidad y nos muestra aquí cuando el mínimo y máximo pues es igual. Si yo tengo que mi mínimo es 1 y máximo es 1, pues basta con colocar el 1 para no ser repetitivo o redundante. Y bueno, si yo no coloco ningún número en la relación, ninguna cardinalidad, pues lo interpretamos como si fuera un 1. En este caso, en este ejemplo, pues yo tengo que asignatura no tiene aquí la cardinalidad, pero asumo que será un 1. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la asignatura pues puede tener un profesor responsable, ese sí lo define aquí, y viceversa, pues un profesor responsable está asignado a una asignatura, ¿sí? Aquí interpretamos el valor como 1. Bien, seguimos y vamos a la parte de abajo del documento donde se define la agregación. Vamos a definir y a ver cómo es que diseñamos un diagrama en UML con la relación, en este caso, de agregación. Asociación, lo voy a colocar de este lado. La relación de asociación entre clases, pues determina una línea continua con sus respectivas cardinalidades. En el caso de agregación, define
una línea continua, pero de un lado pues vamos a tener este llamado diamante vacío, que es el que tenemos de este lado. Es como un tipo diamante, pero hueco o vacío, sin color, sin relleno. Lo que aquí estoy diciendo es que en el lado del diamante, en donde se define la relación entre la clase A y la clase B, del lado donde está el diamante yo estoy diciendo que se van a agregar los elementos o los objetos de la clase B. Otra vez, del lado del diamante voy a agregar los elementos de la clase B. Así se lee y así se representa. En el caso de la ciudad y el aeropuerto, estoy diciendo que como el diamante está en la clase de ciudad, pues yo voy a decir que en ciudad, en la clase ciudad, voy a agregar o agrega los elementos de tipo aeropuerto. Pongo la... Bien, eso sí es importante. Siempre del lado donde está el diamante de esa clase es donde voy a agregar los elementos que están del otro lado de la relación. ¿Y qué significa una relación de agregación? La relación de agregación es una relación débil. ¿Qué significa débil? Bueno, que yo puedo tener elementos de la clase A y pueden vivir los elementos de la clase B de forma independiente. En el ejemplo de la ciudad y del aeropuerto es una relación de agregación porque yo puedo tener varios objetos de tipo ciudad, varias ciudades, y pueden existir independientemente si hay objetos de tipo aeropuerto. Sí se relacionan, pero es una relación, vamos a llamarlo así, opcional. Pueden existir, pueden relacionarse, pero la existencia es independiente. Eso con la relación de agregación. Voy a borrar las anotaciones. Tenemos ahí los ejemplos. Y ahora vamos a pasar a la parte inferior donde vamos a revisar el otro tipo de relación. Bueno, tenemos otro ejemplo. Sí es importante pues verificarlo. En este caso, la relación de agregación aquí nos dice que en la empresa es donde voy a agregar objetos de tipo cliente. Le voy a colocar tipo cliente. ¿Por qué? Porque aquí es donde está pues el diamante. En ese lado donde está el diamante es donde voy a agregar cuáles objetos, pues los que están del otro lado de la relación. Importante, vean que en el mínimo de clientes está el número 0. O sea, yo puedo tener una empresa y puedo tener 0 clientes
o muchos clientes, que es la cardinalidad. Y en la empresa, si me dice que puedo tener una empresa o varias empresas. Bien, aquí están las características de la relación de agregación. La primera es que es opcional. La segunda es que pueden existir de manera independiente. ¿Sí? Y yo me pregunto, para identificarlas, si esa empresa puede existir pues sin tener clientes o viceversa, si un cliente puede existir sin que esté asociado a una sola empresa. Así es como identificamos la relación de agregación. Voy a borrar las anotaciones para pasar al siguiente tipo de relación. Bien, después tenemos una relación que es la composición y de igual forma podemos identificarla. ¿Por qué? Porque en este tipo de relación entre clases era una relación fuerte. ¿Y qué significa que es una relación fuerte? Pues que una clase pues, es parte de otra, ¿sí? Y sin esa clase yo no puedo o no tiene sentido tener objetos existiendo. Ejemplo, voy a colocar la relación de agregación, donde es una línea con su respectivo diamante vacío, y tengo por otro lado la composición, en donde la notación es un diamante relleno. ¿Sí? En el documento aquí nos muestra que para definir o representar una relación de tipo composición debo colocar pues el diamante con un color de relleno, no vacío. Bien, lo mismo. Lo que estoy diciendo es que en la clase A y la clase B, que es donde tengo una relación, va a ser de tipo composición, ¿sí? Y en la clase A es donde voy a agregar los elementos de la clase B. Siempre igual del lado del diamante es donde vamos a estar agregando los objetos de la clase B. Como ejemplo nos ponen una clase que es computador o computadora y nos dicen que hay una relación fuerte entre la computadora y el CPU. ¿Por qué es una relación de composición o una relación fuerte? Porque si yo tengo una computadora y no tiene CPU, lo que va a pasar es que no puedo encender la computadora. Necesito o es obligatorio, ¿sí?, el componente CPU. Si yo tengo a mi CPU, ¿verdad? Y tengo mi computadora y los tengo como una relación de composición, es decir, en la computadora voy a agregar el CPU, aquí van a estar mis objetos. Cuando yo destruya mi CPU, voy a colocar, si destruyo mi CPU, pues se destruye la computadora. ¿Por qué? Porque si yo destruyo el CPU no tiene sentido pues tener una computadora sin CPU. ¿Por qué? Porque no la voy a poder usar. En este caso es una relación dependiente. En el caso de la composición es una relación dependiente. En el caso de la agregación
es opcional y eso significa que serán independientes. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ambas relaciones, composición y agregación. Agregación. Agrego componentes de manera opcional. Si yo no los agrego a otra clase, pues entonces pueden existir de manera independiente y no hay ningún problema. En el caso de composición, yo debo de tener en mi computadora un CPU al menos, porque si no tengo un CPU, pues no tendría sentido tener la computadora porque no la voy a poder usar. La relación es obligatoria. Los objetos que debo tener son obligatorios. ¿En dónde? En computadora, porque por el diamante le estoy diciendo que en computadora es donde voy a agregar los objetos. Y esto es una relación dependiente. Algo importante es que en la composición, voy a borrar las anotaciones, en la composición se comparten el ciclo de vida pues de cada objeto. Es decir, ya mapeándolo a programación, yo voy a tener mis dos objetos. Y en la relación de composición, si creo un objeto de tipo CPU, lo agrego a mi objeto de tipo computadora y si yo destruyo la computadora, automáticamente se va a destruir mi objeto de CPU o viceversa. Si yo destruyo mi objeto CPU, debo destruir el objeto computadora porque no tendría sentido tenerla. No va a funcionar. Eso es lo que nos dicen estas anotaciones que están en la parte de abajo y nos muestra cómo identificarlas, identificar cada relación, cuál es la diferencia. Sí es importante mencionar y reiterar que en el caso de la composición, yo puedo o debo de tener mínimo un elemento. Y en la composición, pues puedo tener 0 elementos. ¿Por qué? Porque es opcional, porque no es necesario, no es obligatorio. Y bueno, en el caso de la composición, pues debo de tener mínimo 1. Bien, aquí hay un error. Debe ser mínimo 1. Esto lo voy a borrar. Bien, ahora si vamos a revisar ya los aspectos prácticos, vamos a tener lo siguiente. Observemos que yo puedo tener una relación entre una persona que tiene mascotas, pues tengo del lado de la persona pues varios atributos, que en este caso es el nombre, la edad y pues puedo tener un CURP. Y tengo comportamientos de la persona, ¿cuál es? Bueno, voy a mostrar los datos de la persona. Esto en UML. Y por otro lado, pues tengo mi clase perro, una mascota puede ser un perro, en donde tiene una raza y un nombre. En este caso, pues nada más eso. Y comportamientos, puedo mostrar los datos de mi mascota o de mi perro. Para definir una relación, en este caso general de asociación, pues simplemente coloco una línea, puedo eliminar, omitir la cardinalidad y entonces digo que es una asociación sin cardinalidad y podemos interpretarlo con cardinalidad 1, 1. ¿Sí? Una persona tiene un perro
está asignado a un dueño, a una persona. Bien, ¿qué pasa si yo tengo en algún momento una relación, en este caso, si fuese de este tipo, tengo una relación de una dirección? Voy a colocar una dirección. Yo estoy diciendo que una persona puede tener un perro. La entidad fuerte pues sería la persona. ¿Por qué? Porque el perro, el objeto perro, yo tendría que colocarlo en este lado. Sería mi objeto de tipo perro. Y a lo mejor se llama M por mascota. ¿Sí? La entidad fuerte, ¿quién es? La persona. Es decir, pues estoy agregando en persona a mi perro. Pero, ¿qué tal si yo defino que también aquí en perro, pues puedo tener un dueño, es decir, un objeto del tipo persona y que se llame P? Cuando tenemos este tipo de relación, se le llama relación bidireccional porque va en ambos sentidos y puede tener su cardinalidad y de este lado también su cardinalidad. Pero ahí en programación, voy a poner por acá, en programación, incluso en bases de datos, pues yo no puedo definir esto. Lo que tengo que hacer es definir una nueva relación, también llamada entidad, que los asocie. Y en el siguiente video, para no hacer muy largo vamos a definir ese ejemplo y vamos a revisar ya aspectos a nivel de código en lenguaje de programación Java. Y con esto entonces cerramos este video, esta lección. Todo esto fue de manera muy teórica y en el siguiente video estaremos abordando ya la parte a nivel de código.